Ejército permanente. Un ejército permanente se mantiene en tiempos de guerra y paz. A principios de los 80, una creencia se apoderaba del mundo. Una globalización neoliberal con mecanismos de regulación propios que acabaría con antiguas instituciones como el Estado o el Ejército y supondría el paso a una era de paz y prosperidad. Free trade will bring on a Great Depression. El 11 de septiembre y la crisis actual han demostrado que esta creencia era solo un mito, pero ya existían indicios. Los mercados siempre han confiado en el poder del Estado y el Ejército. El cambio americano de república a superpotencia económica tras la Segunda Guerra Mundial estuvo acompañado por la creación de una red de bases militares jamás vista hasta el momento. De acuerdo con el informe sobre la estructura de bases del Pentágono, hoy existen 716 repartidas por 38 países. Hay más de 250.000 soldados en esas bases. Además, Estados Unidos tiene presencia militar en 110 países. Un año después de ser elegido, Barack Obama aprobó su primer presupuesto militar. La cifra alcanzaba los 680.000 millones de dólares. 30.000 millones más que el presupuesto aprobado por Bush y poco menos que los 787.000 millones destinados por la nueva administración a estimular la salida de la crisis económica. ¿Por qué este presupuesto aumenta a pesar de la crisis? ¿Están la crisis y la expansión militar relacionadas de alguna manera? Aquí se organizan conferencias y a veces conciertos. Incluso organizamos noches de talento, por si alguien se anima a exhibir el suyo. Hay un escenario. Hemos montado fiestas de todo tipo en Halloween y Navidad. En este centro también se desarrollan otros eventos. Imparten clases de salsa, pero nunca me he animado. A principios del siglo XXI, las bases militares, la red mundial que se extiende por todo el planeta, constituyen el nuevo imperio de Estados Unidos. O si acceden a la página web del Pentágono, este reconoce tener 700 bases militares repartidas por unos 130 países. Es impactante. La mayoría de los estadounidenses lo desconocen. Hay más de 250.000 soldados estadounidenses destinados en bases por todo el mundo. Está permitido grabar, pero he de respetar el punto de vista del superior. Esas son las películas que tenemos, son gratuitas. El método de los imperios europeos en la época clásica fue la colonia. Para el imperio norteamericano no es la colonia, sino la base militar. Las bases son el imperio. Son el punto de proyección y expansión del poder. La mayoría de la gente no entiende que las bases existan, ni entiende las funciones de una base militar y les es más fácil agarrarse a cosas como los espantos de la guerra de Irak, las torturas, cosas que indignan e irritan. Esta es la sala de ordenadores. Hay conexión a internet y webcams para que los soldados puedan comunicarse con sus familiares. Adelante. Hay que saber cuándo se está preparando una guerra. No hay que bajar la guardia. Hay que observar cuándo se activan los preparativos bélicos por todo el mundo, fundamentalmente en las bases militares. Si se ignoran los síntomas, tendremos que volver a sufrir la enfermedad, que es la guerra. Existe un dicho: cuando vienen los soldados, llega la guerra. Estados Unidos, ejército permanente.
Antes, cuando venían los soldados, hacíamos sonar esta campana para asustarlos. Les gritábamos: americanos, marchaos a casa. Las bases americanas nos han robado nuestras casas, incluso nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra historia y todo lo demás. No se puede consentir. Dicen que las bases existen para garantizar la paz mundial, pero las usaron en la guerra de Corea y en Vietnam y ahora en Irak. En las guerras muere gente, es obvio. Siento mucho dolor al pensar que en nuestras tierras se mata a gente. Si un cocinero pide un cuchillo, no hay problema en dárselo. Pero si te pide el cuchillo para matar a alguien, dárselo te convierte en un asesino. En esa fotografía pone: devuélvanme mis tierras. Los chinos emplean dos caracteres para escribir la palabra crisis. Uno representa peligro y el otro oportunidad. En la crisis se consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad. John Fitzgerald Kennedy. La Segunda Guerra Mundial marcó el nacimiento del imperialismo estadounidense en forma de bases militares. La derrota de Alemania, Italia y Japón prosiguió con el establecimiento de presencia americana permanente hasta hoy en día. En ningún lugar es tan evidente como en Okinawa, una pequeña isla al sur de Japón que tras la guerra continuó bajo control estadounidense hasta 1972, cuando sería devuelta al gobierno japonés. En esos años Estados Unidos asentó docenas de bases en la isla. Hoy, junto con Corea del Sur, y dada su cercanía a China y Taiwán, Okinawa aún representa el bastión militar norteamericano de Asia Oriental. Hay 38 bases en la isla, donde residen 35.000 soldados. La tensión acumulada entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Gran Guerra provocó la creación de áreas militares a gran escala recurriendo a la estrategia de explotar el temor de los ciudadanos, algo que de alguna manera persiste. You know how bad sunburn can feel. The atomic bomb flash could burn you worse than a terrible sunburn, especially where you're not covered. Durante aquellos años, Estados Unidos se extendió por nuevos territorios. Tal es el caso de Diego García, una pequeña isla situada en el Océano Índico y perteneciente a Gran Bretaña, cuyos habitantes fueron víctimas de la lucha por el poder mundial. Parece que el mundo desconoce que Diego García tenía una gran población que fue expulsada, según la Armada estadounidense, para sanear la zona. Estados Unidos quería bases por toda la costa del Océano Índico, debido a la Guerra Fría. En Diego García había una laguna magnífica, un lugar ideal para una base. Estábamos en el sitio equivocado, como se suele decir. En el lugar equivocado y a la hora equivocada, porque era el sitio idóneo para una sofisticada base británico-estadounidense, lejos de sus respectivos territorios. En 1971, mediante un acuerdo entre Gran Bretaña y Estados Unidos, los británicos habilitaron la isla para la creación de la base militar estadounidense debido a su situación geoestratégica, y deportaron a 2.000 habitantes. Hoy, según el Pentágono, Diego García está entre las 13 principales bases estadounidenses a nivel mundial.
y ha jugado un papel fundamental en los conflictos posteriores al 11 de septiembre. Los exiliados de la isla se reparten hoy entre Isla Mauricio y Reino Unido, donde llevan años disputando una batalla legal para regresar a su isla. Sin embargo, en 2008 la Cámara de los Lores denegó todos los casos ganados por los isleños hasta entonces, que ratificaban su derecho a regresar. Tuvimos que sufrir el exilio por supuestos fines defensivos. Hemos pagado el alto precio de ser exiliados de la que era nuestra casa para la defensa de Oriente. To a substantial degree, in one form or another, socialism has spread the shadow of human regimentation over most of the nations of the earth, and the shadow is encroaching upon our own liberty. Fui un soldado de la Guerra Fría. Pensaba que la Unión Soviética era una amenaza y aún lo pienso. Hoy sigo pensando que tenemos todo el derecho a defendernos del poder de la Unión Soviética. Mi pensamiento cambió porque recabé información tras el colapso soviético en 1991, sobre todo por la rapidez con la que Estados Unidos se movilizó para reemplazar al enemigo, mantener el funcionamiento del complejo militar industrial y servir a los intereses del sistema de la Guerra Fría. Estaba horrorizado. Pensaba que tras el colapso de la Unión Soviética habíamos terminado con los principios de este aparato de índole mundial. No había ninguna razón, era irrelevante. Así que se movilizaron para encontrar otro enemigo, China. El terrorismo, el tráfico de drogas, incluso la inestabilidad, lo que fuera, para seguir ahí. Necesitábamos un enemigo. Éramos como un equipo de fútbol americano entrenando sin rival, ensayando jugadas sin contrincante. ¿Cómo podíamos seguir en competición? Así que necesitaba un enemigo nuevo. Y este nuevo enemigo fue durante un tiempo el tráfico de drogas. Era la guerra contra la droga, hasta que pasamos al terrorismo. Ese fue un buen sustituto según el espíritu de nuestros líderes. Sometimes we're afraid of big things, and sometimes we're afraid of very little ones. But now there's something else about fear that I don't think you quite understand, Billy. What's that? Well, sometimes when you become afraid, there isn't anything that's really dangerous. Sometimes you think things are dangerous when they're not. El ex agente de la CIA, John Stonewall, publicó el libro In Search of Enemies, donde hablaba de diferentes épocas de la historia estadounidense en las que la máquina de propaganda se dedicaba a detectar al enemigo del momento. De esa forma, la población estadounidense apoyaría a la organización militar o una guerra en concreto. Tener una red mundial de bases significa tener al alcance de la mano, si eres el emperador de Occidente, una guerra perpetua. Siempre hay alguien que no nos guste o alguien al que esperamos detener. Una guerra perpetua para conseguir la paz perpetua es el sueño americano. Una vez lanzados al imperialismo, ya no hay vuelta atrás. Y siempre se encuentra un motivo para atacar al enemigo. Targeting is an intricate process. Many things are considered. We have advanced weapon systems with precision munitions, and we take care in matching the appropriate ordnance to produce the desired effect on a target. Las bases para un nuevo orden mundial fueron instaladas en Oriente Próximo en 1991. Tras la Guerra del Golfo, Estados Unidos impuso la presencia militar permanente en aquella zona del mundo, como ya había hecho 50 años antes en Europa y Asia Oriental. Las consecuencias de esta política se verían 10 años después. En 2001, Osama Bin Laden declaró la presencia militar norteamericana en su territorio, Arabia Saudí, como el motivo de su odio hacia Estados Unidos. Un curioso giro del destino hizo que los ataques del 11 de septiembre y la respuesta militar norteamericana dieran paso al establecimiento de bases en Irak y Asia Central, principalmente en Afganistán.
La relación entre las bases militares y la guerra es una relación directa. Muchas de las bases estadounidenses, yo diría que la mayoría, son resultado de una guerra. Son el botín de guerra, en el sentido de que son territorios tomados en tiempo de guerra y que nunca son devueltos. El bombardeo de Irak en 1990 acabó imponiendo la instalación de bases militares norteamericanas en Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán y en Emiratos Árabes. Tras el bombardeo de Yugoslavia en 1999, se instalaron bases en Kosovo, Albania, Bulgaria, Macedonia, Hungría, Bosnia y Croacia. Tras el bombardeo en Afganistán en 2002, surgieron bases en Afganistán, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kurdistán, Georgia, Yemen y Djibouti. Y tras el bombardeo e invasión de Irak en 2003, Estados Unidos acabó con el país. Creo que la mayoría de estas guerras son una mera excusa. Pensamos que las bases militares se construyen para hacer la guerra. Y yo estoy cada vez más convencido de que se hace la guerra para construir más bases militares y para tener mayor presencia en países como Afganistán o Kosovo. Also have some freeways. Aquí tenemos la sala de videojuegos. Mi nombre es McIntosh. Pertenezco a la sección primera del Cuerpo Especial. Patrullamos a diario para mantener el entorno tranquilo y seguro. Hace mucho que quería pertenecer al ejército. Y cuando alcancé la edad me dije, es una forma de pagarme la universidad y de hacer algo que quería hace mucho tiempo. Armas, acción. Nunca quise un trabajo de oficina. Me gusta la infantería porque siempre estás en movimiento y en actividad constante. ¿Cómo te sientes sabiendo que pueden enviarte a Irak o a Afganistán? Nervioso pero dispuesto. Si me llaman, para mí será otra experiencia increíble. La alianza de seguridad entre Japón y Estados Unidos es el fundamento de la defensa norteamericana en el área asiática del Pacífico. Estados Unidos es una potencia tanto transpacífica como transatlántica, pero ese poder no se podría proyectar sin los hombres y mujeres que sirven en Japón. Si observamos el territorio, todo parece en calma, pero sufrimos amenazas diarias como las recibidas desde Corea del Norte. Esta misión de seguridad es esencial si queremos seguir afianzando el liderazgo estadounidense y estar preparados para el tipo de retos a los que nos enfrentamos, pero también para aprovechar las oportunidades de un futuro mejor. En 2009, tras años de protestas, la secretaria de Estado Hillary Clinton
firmó un acuerdo con el gobierno japonés para desplazar 8.000 tropas de la base aérea de Futema a la isla de Guam, territorio estadounidense. El movimiento se vinculó a la construcción de una pista de aterrizaje en la costa este de Okinawa, en la bahía de Henoko. Después se decidió expandir hacia el norte el centro de entrenamiento para combate en la selva ubicado en Takae. En resumen, Estados Unidos acordó devolver algunos territorios solo si las autoridades locales aceptaban ceder más terreno en la isla. Este es el hábitat ideal para el dugongo. Haremos lo posible para protegerlos. Ese arrecife está justo aquí. Protege la bahía y permite que brote la flora marina de la que se nutre el dugongo. Esta es la base de Camp Schwab. Los norteamericanos la establecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los marines que llegan son muy jóvenes, de 17 o 18 años. Esta base es empleada por el ejército estadounidense para recibir e instruir a los nuevos soldados. Si os fijáis, parece un complejo vacacional. Estados Unidos no se responsabiliza del impacto causado en la gente y en el entorno. Planean la construcción de una pista de aterrizaje que invadirá gran parte de la costa. Aquí habitan especies muy singulares, para las que tendrá graves consecuencias. Los dugongos de Okinawa son los únicos de Asia Oriental y quedan menos de 50. Estados Unidos planea la construcción de 3 nuevos helipuertos en Takae, pero el proyecto, así como en Henoko, cuenta con la oposición local. Llevo un año sentándome cada día frente a Camp Schwab, sosteniendo un cartel que dice "No más bases". Muchos soldados se acercaban para hablar conmigo y me ofrecían hamburguesas para desayunar. Eran muy jóvenes. No podía creer que fueran enviados a Irak para matar, que es para lo que los entrenan aquí. Tenemos que acabar con esto. Pensamos que con nuestra acción podremos frenar la construcción de helipuertos. Por supuesto, recurrimos a la paz como forma de protesta. Tenemos muchos retos, pero también gozamos de oportunidades. Y depende de nosotros determinar el papel que desempeñamos en nombre de nuestro país y de nuestro liderazgo. Pero confío en que cuando se trata de defender la seguridad norteamericana y nuestros intereses, nadie es mejor que vosotros. Así que, gracias. Y gracias a vuestras familias. Gracias por el servicio y el sacrificio. Y gracias por marcar la diferencia cada día. El militarismo no es la defensa nacional o una obligación ciudadana de prestarse para defender el país en tiempos de emergencia nacional.
Nos referimos a un estilo de vida, a una forma de vivir, a una posición ideológica. Al principio, la concepción del ejército norteamericano era como en las primeras legiones romanas. Sabía responder a una emergencia. Los granjeros abandonaban sus tierras, iban a la guerra y después eran desmovilizados. No desempeñaban un servicio a largo plazo. Cuando la República Romana consiguió de forma sigilosa, inadvertida y casi inconsciente ir formando su imperio, se dieron cuenta de la necesidad del ejército permanente. Algo así ocurre en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Surge la industria armamentística junto a la logística para poder permitirnos un ejército permanente que repentinamente alteró la estructura política del país. Los ejércitos permanentes destruyen el federalismo, llevan todo el poder a Washington y requieren más riquezas para mantener el ejército. Son periodos de largo servicio, en torno a 20 años, y deben procurar no volverse innecesarios. Esto altera la escena de poder por completo y, curiosamente, fue lo que destruyó la República Romana. Attention all bases, attention all bases. This is Iron Hand. This is a SAC alert. ¿De quién es todo esto? ¿Quién posee General Electric? Fabrican bombas atómicas. ¿Cómo consiguen el dinero para fabricarlas? ¿Quién se lo da? ¿Y por qué? ¿Para protegernos de qué? Estas son las preguntas que alguien como Obama debería tener en cuenta. El imperio no surgió de la nada, era un proyecto, y esos principios se extendieron de forma terrible. La cantidad de dinero invertido en las operaciones que se hacen a diario es impresionante. Son muchos los aviones que salen de la base de cadena cada día. Solo en esa base, en un solo país, en un solo día, se emplean miles de dólares en combustible, reparaciones, mantenimiento y piezas. La razón de por qué existen estas bases es que allí practican y entrenan continuamente. Dan uso a los equipos, los ponen a prueba y dan de comer a mucho personal, pero resultan muy costosas. De eso avisó el presidente Eisenhower en su despedida en 1961, cuando empleó la expresión complejo militar industrial. Se refería a un poder oculto. Un poder que en realidad no estaba bajo la supervisión del Congreso, que se escapaba a su control y representaba más un interés privado que nacional. Me pesa decirlo, pero los norteamericanos no prestamos atención a aquella advertencia y hoy estamos cada vez más cerca del descontrol. Estados Unidos consume una cuarta parte del petróleo que se consume cada día en el planeta, más que cualquier otro país, mucho más. Solo el Departamento de Defensa estadounidense consume a diario en sus bases tanto petróleo como Suecia. Una cantidad enorme que ha de ser suministrada todos los días del año. Por tanto, hay que garantizar el acceso a ese petróleo. Y ese trabajo se le ha encomendado al ejército. Y para eso hacen falta bases. Bases navales, aéreas y terrestres en aquellas zonas en las que hay petróleo o en las rutas de suministro. Si observamos el mapa en su totalidad, se dibuja una línea casi continua de bases militares estadounidenses, desde Polonia hasta Pakistán, trazada estratégicamente entre dos economías emergentes, competidoras de Estados Unidos, como lo son la Unión Europea de un lado
y China y Japón del otro. Estados Unidos tiene una política formal de mantenimiento del dominio militar en el Golfo Pérsico. Se debe a la doctrina de Carter. El presidente Jimmy Carter dijo que la protección del flujo de crudo del Golfo Pérsico era de vital interés para Estados Unidos y que para garantizarlo recurriría a lo que fuese necesario, incluso al ejército. Pensó que debía establecer bases militares como apoyo a esta política de protección del flujo de crudo en la zona. A partir de ahí, la guerra siguió la misma política. East and West are united in pioneering a new frontier of progress, serving the interest of the Saudi Arabs, serving the interest of the United States, and demonstrating the vitality of the American system of free enterprise. A system which, from this new frontier, is pumping into the trade of the world oil, one of the materials that is making a truly great contribution to our modern civilization. La principal razón por la que Estados Unidos invade Irak es para asegurarse el control de una de las mayores fuentes de energía del mundo. La embajada que se construyó en el interior de Bagdad es una ciudad. No hay ni ha habido nunca nada parecido. No construyeron la embajada y las bases con intención de irse. Las construyeron para mantener el control. Desde 2003, Estados Unidos ha construido docenas de bases en Irak. En 2008 firmó un acuerdo con el gobierno iraquí asegurando que las tropas extranjeras abandonarían el país en 2011. Estados Unidos tampoco tendría bases permanentes ni presencia militar permanente en Irak. Pero el secretario de Defensa de Obama, Robert Gates, declaró que pasado 2011 espera mantener, según dijo, decenas de miles de tropas americanas como fuerza residual en Irak. Se temía que Irak fuera usado como trampolín para futuras guerras en la zona. A menudo las bases que se levantan por amenaza inminente terminan siendo permanentes. Ahí tenemos el caso de Diego García, nacida en el escenario de la Guerra Fría, pero que aún funciona y ha jugado un papel determinante en Irak. En su estudio de viabilidad, dicen que la isla no es un lugar seguro, que no es seguro volver. Pero los norteamericanos viven allí. Han creado una verdadera ciudad. He oído incluso que parece una pequeña Nueva York. Los americanos la están disfrutando. ¿Por qué no tenemos derecho a regresar a nuestra isla y disfrutar como ellos? Known by many as the Navy's best-kept secret because of its remote location, Diego Garcia is actually home to about 3,000 residents at any given time. There's also a unique assortment of quality-of-life opportunities to take advantage of on Diego Garcia. The island's athletic center is open round the clock with a wide range of workout equipment and a full-size gymnasium. Be sure to spend as much time as possible researching this informative website to help you prepare for what will certainly be a memorable assignment abroad. Permitir bases en un país
hace que éste pierda su soberanía en muchos sentidos. Se puede hacer un estudio muy interesante acerca del Estatuto de las Fuerzas de la OTAN. Es lo que negociaron Estados Unidos en los llamados países anfitriones, y en él se determinaba el nivel de acceso estadounidense, sus poderes políticos. ¿Qué ocurriría cuando un soldado norteamericano cometiera un crimen en esos países? Y nos encontramos con que los países menos poderosos o con menos influencia sobre Estados Unidos poseen acuerdos más permisivos. Cuando un soldado americano comete un crimen en estos países, no tiene que rendir cuentas ante la ley de ese país, ni cumplir condena allí. Generalmente se le saca del país y regresa a Estados Unidos, o es destinado a una zona de guerra, porque como dicen en el ejército, los hombres son hombres, y estos han sido entrenados para ser agresivos, y lo son. Estás hinchado como si hubieras tomado esteroides. Ejercicio todos los días, práctica con armas, entrenamiento. Cuando sales de la base te sientes muy poderoso. Te sientes capaz de patear a cualquiera. Vas a la ciudad con esa actitud. Un día decides emborracharte y si alguno te mira mal, te enzarzas con él sin pensártelo dos veces, porque eres un soldado, un marine. A los militares les gusta todo eso. Dicen que no les gusta que sus chicos quebranten la ley o se metan en problemas. Mentira. Todo mentira. Si fuera así, no saldrían de la base. Les dejan salir aún sabiendo que habrá problemas. Las tropas estadounidenses cometieron 5.269 actos delictivos en Okinawa entre 1972 y 2003. Este número incluye 540 delitos graves y 977 casos de asalto. Escuché en las noticias que una chica de Okinawa había sido violada por soldados estadounidenses. Y me entristeció recordar cómo tratábamos a la gente de la isla cuando estuve allí con 18 años. Algunos activistas por la paz lograron ponerse en contacto conmigo desde Okinawa. Averiguaron que había estado en la isla. Informaron a los antibases de que había un exmarine que ahora era activista por la paz. Me invitaron a que volviera a Okinawa para participar en unas charlas. Cuando regresé era 1996. Dimos una vuelta por la isla y no podía creer que las bases siguieran allí. Para aquella gente debía ser como un cáncer. Las bases llevaban allí desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. This is not something that is Los norteamericanos deberían saber lo que ocurre cuando se construyen bases en otros países. ¿Se solventan conflictos o se generan más de los que encuentran? Yo creo que más bien esto último. Mucha gente en Estados Unidos se molesta al oír esto. Piensa que nos dedicamos a politizar el mundo, que Estados Unidos tiene derecho a instalar bases donde quiera. En Estados Unidos no hay bases extranjeras, no tenemos bases británicas, ni coreanas, ni francesas, todas son bases americanas. Y a nosotros no nos molestan. Nuestro ruido no nos molesta porque es nuestro, pero para los demás supone un gran problema. Esta es la lista de los crímenes y accidentes ocasionados por el ejército estadounidense en Okinawa. Los accidentes son frecuentes. Aquí hay solo unos pocos. No pude apuntarlos todos.
Aquí os muestro un mapa de la base. Como veis, está situada en el centro de la ciudad. Esta escuela está a 275 metros de la base. Estamos dentro de la zona despejada, donde aterrizan y despegan sus aviones. Por eso vuelan tan bajo. Aviones y helicópteros que a veces vuelan tan cerca que podemos ver la cara del piloto. El ruido es terrible. Vuelan durante todo el día, sin tregua. Algunos niños lloran por la noche y también muchos acaban yendo a otra escuela. Cuando se produjo el accidente en la Universidad de Okinawa, pasé mucho miedo. Perché sappiano che Vicenza non accetterà altre basi militari, ma non accetta neanche di vedere meccanismi di morte sui propri territori. E quindi siamo per lo smantellamento di queste strutture, perché chi ha le armi se ne vada ancora una volta a casa. En 2007, Estados Unidos reveló la construcción de una base militar en Vicenza, Italia, a pocos kilómetros del centro histórico. Allí ya había una base, Caserma Ederle, donde se alojaba Southern European Task Force y una de las principales bases de Italia. El lugar elegido para edificar la nueva base era el antiguo aeropuerto Dal Molin. La nueva construcción comprendía 48 edificios en 8 hectáreas de terreno. Me importa un bledo Vicenza. Allí viven 4 personas y 3 de ellas superan los 90 años. La construcción de Vicenza no es nada parecido a una base. No genera humos, ni ruido, ni aterrizan aviones. Así que el que se queje de Vicenza será un comunista retorcido. ¿Que por qué? Porque el gobierno italiano, la región, las autoridades han dicho que sí a la base. Y aún así, esos elementos no dejan de hacer ruido quejándose de la presencia de gente inofensiva. Los destinados allí son como turistas, no conducen tanques, ni helicópteros, ni aviones. Así que quienes no les quieren es por pura ideología y negatividad. Y además son 4 holgazanes despreciables. En abril de 2008, Achille Variati es elegido alcalde de Vicenza con la promesa de someter a referéndum la nueva base. Se acuerda como fecha el 5 de octubre, pero unos días antes, el Tribunal Supremo italiano bloquea el referéndum. A pesar de la decisión, los ciudadanos de Vicenza deciden celebrar un referéndum autónomo. El 5 de octubre, el 95% de la población votó en contra de la base. No quiero a los americanos en mi casa, y ahora es cuando podemos decirlo. La guerra terminó hace 70 años, y aún hay tropas ocupando la ciudad.
A pesar de la clara oposición de la ciudadanía, el gobierno italiano permite proseguir con la construcción de la nueva base. El proceso democrático suele corromperse cuando se trata de bases militares. La mayoría se construyen por acuerdo encubierto entre Estados Unidos y el país anfitrión. En el caso de Italia, se debe al acuerdo bilateral de 1954, que nunca hizo público el Parlamento italiano. Allora cerchiamo, sta arrivando un altro cambio, cerchiamo di stare tutti insieme. Cuando vas a la escuela estudias la Declaración de Independencia y te enseñan que el rey Jorge III mantuvo ejércitos permanentes en tiempos de paz que cometieron abusos y usurpaciones. Esas son las palabras usadas en el texto. Esa fue razón suficiente para declarar la independencia de Gran Bretaña y entrar en guerra. La elección de Obama se asumió de manera mundial como el comienzo de una nueva etapa totalmente distinta a la de Bush, y en muchos sentidos ha sido así. Pero el siempre insuficiente presupuesto militar, la intensificación del conflicto en Afganistán, el incierto futuro de las bases estadounidenses en Irak y la planificación de construir más bases en varios países, demuestran lo complicado que es para cualquier presidente luchar contra el complejo militar industrial que perpetúa la hegemonía estadounidense sobre el resto del mundo. Ahora Estados Unidos debe elegir si destina los disminuidos recursos del país a fortalecer las instituciones democráticas y sociales o a seguir alentando este complejo parasitario que únicamente produce nuevas armas y nuevas guerras. Allí están mis tierras. Espero recuperarlas algún día. Plantaría rábanos blancos en todo el terreno. Recolectaría millones solo en ese espacio y se los regalaría a la gente de Okinawa en nombre de la paz. Si permanecemos unidos en la lucha, confío en que triunfaremos. Si no protestamos por el robo de nuestras propias tierras,
Nunca podremos cambiar el mundo. Debemos mantener la calma. Es la única forma de prevalecer. Hay que imponer resistencia, no terrorismo. Resistencia. Estamos aquí para proporcionar un entorno seguro para todos, sin distinción de etnias, y para asegurar que hay libertad de movimiento, que los niños pueden ir a la escuela, que la gente puede ir a trabajar y puede dormir tranquila. Y nos gustaría ver que Kosovo sigue creciendo y desarrollándose hasta llegar el día en que nuestras fuerzas establecidas en Kosovo ya no sean necesarias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Tienen todo lo que necesitaban? En 2009 el Partido Democrático de Japón ganó las elecciones. El nuevo gobierno se opuso a la reubicación de la base de Futenma en Henoko. En 2010, debido a este asunto, el primer ministro Hatoyama dimitió. La cuestión aún no se ha resuelto. En abril de 2012 el gobierno británico convirtió el archipiélago de Chagos en reserva marina. Se prohibió cualquier actividad humana excepto las operaciones militares en Diego García. A pesar de las continuas protestas, la construcción de la base de Vicenza continúa. Su apertura estaba programada para 2012. En memoria de Allen Nelson, 1947-2009.